Buenos días, chicos. Bueno, vamos a explicar un poco acerca de la guía de isómeros. Los isómeros simplemente son compuestos químicos cuya fórmula molecular es la misma y en lo único que van a diferir es en su fórmula estructural. Ahora bien, encontramos tres tipos de isómeros en química orgánica y normalmente los isómeros son muy utilizados en química orgánica ya que se prestan para poder cambiar la ubicación de carbonos, de grupos funcionales o de enlaces en las largas cadenas carbonatadas que encontramos. Ahora bien, encontramos de tres tipos. Encontramos el de posición, el de cadena y el de función. Vamos a explicar primero el de posición con el ejemplo que usted tiene en su guía. Tenemos, en el de posición se forman isómeros ya que cambia la ubicación. ¿Cuál ubicación cambia? Cambia la ubicación, número uno, o de los grupos funcionales o de los enlaces. Hasta el momento no hemos visto ningún grupo funcional, entonces más adelante cuando los estemos viendo vamos a poder aplicar de una mejor manera la isomería en isómeros de posición. Y los enlaces también pueden cambiar, entonces en una cadena no solamente vamos a encontrar enlaces sencillos, también podemos encontrar enlaces dobles o enlaces triples. En ese orden de ideas, vamos a decir que estos enlaces dobles o triples o sencillos o estos grupos funcionales pueden cambiar de posición dentro de la cadena carbonatada. Y al cambiar de posición cambia su fórmula estructural, pero no va a cambiar su fórmula molecular. La función que tenemos acá está formada por OH, que lo reconocemos como el ion hidroxilo en química. Este grupo OH en química orgánica me va a formar al grupo funcional que se llama los alcoholes. La nomenclatura para nombrar un alcohol es que le vamos a agregar la terminación ol y podemos ubicar al grupo funcional dependiendo del carbono donde se encuentre. En este caso, como está en el extremo número 1, entonces no es necesario colocar acá 1-propanol porque ya sabemos que si no tiene un número que anteceda a la palabra, pues debemos suponer que el grupo ol o la terminación se encuentra en el carbono 1. Tenemos 1, 2, 3 carbonos, cada uno saturado con sus hidrógenos correspondientes. Ahora vamos a cambiar de posición y la única posición que podría tener el grupo funcional. Entonces vamos a colocar nuevamente acá la cadena, decimos carbono, carbono y carbono, ¿correcto? Y ahora, en lugar de colocar al ion hidroxilo acá del alcohol, lo vamos a colocar en el carbono 2. Entonces lo vamos a colocar acá. Perfecto. Y vamos a saturar de hidrógenos, pero ya no a nivel estructural, sino estructural condensado. Entonces colocamos H2, ¿cierto? ¿Cuántos hidrógenos habían acá? 1, 2, 3, me queda un espacio para un hidrógeno. Y aquí tendríamos un espacio para ¿cuántos hidrógenos? Para 3 hidrógenos. ¿Correcto eso? Bueno, en ese orden de ideas, aquí tendríamos es un H3, perdón, ¿cierto? Sí, porque solamente tenemos un enlace. Entonces tendríamos H3, CH y CH3. Vamos a contar la cantidad de hidrógenos y la cantidad de carbonos y de oxígenos en este caso. Tenemos un hidrógeno por acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 hidrógenos, vamos a colocarlos acá. 8 hidrógenos, vamos a contar los carbonos que para ambos casos son los mismos, 3, ¿cierto? Entonces acá colocamos C3H8 y tenemos un solo oxígeno que lo colocamos aquí al final, ¿correcto? Ahora bien, miremos este, 1, 2, 3, tenemos igual 3 carbonos, tenemos 3 hidrógenos, 4, 5 y 3, 8. 8 hidrógenos y tendríamos al oxígeno. ¿Cómo se llamaría este compuesto? Entonces démonos cuenta que cambia la fórmula estructural, pero no cambian las fórmulas moleculares. Su nombre también va a cambiar. Entonces diríamos que, ¿en qué carbono? En el carbono 1, 2 y 3. Aquí sí hay que nombrar la ubicación. En el carbono 2, ¿cierto? Y nombramos directamente toda la cadena. Es decir, hay un propanol. Y le doy la terminación ol del grupo funcional, ¿correcto? Ahora, si lo que se mueve ya no es
un grupo funcional si no es uno de los enlaces, entonces específicamente doble o triple. Procedemos de la siguiente manera. Tengo una cadena de 4 carbonos y me dice que en el carbono 1 hay un ¿qué? Hay un buteno. Mire la terminación eno. Ya no es ano porque vamos a mover a un buteno. Es decir, vamos a mover un enlace doble. Entonces, mire, si me dice que en el carbono 1 hay un eno, entonces yo coloco en este carbono o en este, sin importar el extremo, voy a colocar un enlace doble, ¿correcto? Y en los otros no me está diciendo que hayan enlaces dobles, entonces simplemente los coloco como enlaces sencillos. Ahora bien, saturemos con hidrógenos. Colocamos acá un hidrógeno y recuerden que la capacidad de enlaces que tiene un carbono es de 4, entonces ya tendríamos acá 1, 2, nos quedaría un espacio para 2. Este tendría 1, 2 y 3, tendría un espacio para 1, 1, 2, tendría un espacio para 2 y finalmente este tendría un espacio para 3. Ahora, como es un isómero de posición, vamos a mover este enlace. Entonces volvemos a copiar la cadena, 1, 2, 3 y 4. Y en vez de colocarlo en el carbono 1, vamos a colocar el enlace doble en el carbono 2. Y de esta manera movimos o cambiamos de posición el enlace, saturamos de hidrógenos, en este caso tendríamos 3, aquí tendríamos solo 1, aquí tendríamos 1, ¿cierto? Y finalmente tendríamos 3, ¿correcto? A ver, contemos 3, sí, ahí están bien. Y hacemos acá la fórmula molecular, entonces colocamos acá, ¿cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿Y cuántos hidrógenos? Tendríamos 2, 3 y 2, 5 y 3, 8 carbonos, ¿cierto? Y contemos acá nuevamente. 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Hidrógenos, 3, 4, 5 y 3, 8. Y tendríamos 8 hidrógenos. Entonces, cambia de posición el enlace doble, pero no cambia la fórmula molecular. En este caso podríamos nombrar así, contamos nuestros carbonos y los nombro por acá, también me queda en la misma ubicación el enlace doble. Entonces yo digo, en el carbono 2, guión, hay un eno y nombro toda la cadena, que es buteno. Entonces en el carbono 2 hay un but, la cadena es de 4 y le doy la terminación eno. Hay un buteno, ¿correcto? Listo, vamos con los isómeros de cadena. Entonces, los isómeros de cadena, en estos isómeros lo que va a cambiar es la posición de los carbonos. Entonces, acá vemos una cadena totalmente lineal. Para poderla convertir en un isómero, voy a mover uno de los carbonos, o 2 o 3, dependiendo de las veces que pueda moverlo, y que la fórmula me vaya a quedar correcta. Entonces, vamos a mover uno de ellos. Entonces, podemos colocar carbono, carbono, carbono y carbono. Ya no coloco 5, miren, 1, 2, 3, 4, 5, sino voy a colocar 4. Y en alguno de ellos voy a hacer una ramificación de esta manera, ¿cierto? Entonces voy a saturar de hidrógenos. Coloco acá H, bueno, colocamos acá los enlaces que todos son sencillos. Coloco acá H3, 1, 2, 3, un hidrógeno, acá tendríamos 3, aquí tendríamos 2 y aquí tendríamos 3. ¿Listo? Si este se llama pentano, ¿este cómo se llamaría? Este se llamaría, vamos a nombrarlo, empezamos a nombrar por el lado donde se encuentra la ramificación más cercana al extremo. Entonces este es el 2-metil, y nombro de una vez toda la cadena, ¿cierto? 2-metil, ¿y cuántos carbonos tenemos? ¿Qué? 2-metilbutano, ¿correcto? Miremos las fórmulas moleculares. Tenemos 5 carbonos y contemos los hidrógenos. Tenemos 3 y 2, 5, 7, 9 y 12. 12 hidrógenos. Y aquí tendríamos 3 y 3, 6 y una 7, 9 y 3, 12. Entonces tendríamos C5, mírenlos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y 12 hidrógenos. Entonces no cambian las fórmulas
moleculares, pero sí cambian las fórmulas estructurales y sus nombres, ¿correcto? De este podríamos sacar otro isómero. Vamos a borrar acá. De este podríamos sacar otro isómero. El otro isómero que podríamos sacar es cuando este carbono, ¿cierto? Este carbono puede tener a su alrededor carbonos. Entonces este sería un cuaternario, ¿no? Mire, según la posición, este sería un carbono cuaternario que está rodeado por carbonos. Colocamos los hidrógenos, H3, H3, H, y acá también lo podemos colocar acá, que lo correcto es colocarlo acá, y H3, ¿cierto? Este no tiene hidrógenos porque ya tiene colmados todos sus enlaces, sus posibles enlaces. Tendríamos entonces 3, 1, 2, 3, 4 por 3, 12. Entonces tenemos 5 carbonos y 12 hidrógenos. ¿Cómo se llamaría este compuesto? ¿Cierto? Este compuesto recibe el nombre de 2,2 dimetil. Tendríamos 2,2, mírenlo acá, nombrémoslos. En el carbono 2,2 hay un ¿qué? 2 metiles, es decir, hay un dimetil, y nombramos la cadena de una vez. ¿Cuántos carbonos son? 3. Dimetil, propano. ¿Correcto eso? Finalmente tendríamos los isómeros de función. Estos los vamos a utilizar más adelante cuando estemos viendo con más detalle los grupos funcionales. Sin embargo, damos un ejemplo para que usted sepa cómo se ubican. Entonces, los isómeros de función cambian de un lugar a otro los grupos funcionales de la química orgánica. Acá les doy yo un ejemplo. Entonces, tenemos molecularmente 3 átomos de carbono, 8 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Con esa fórmula molecular yo podría formar ¿qué? Un etil, metil, éter, es decir, puedo formar un éter. ¿Cómo se forman los éteres? Cuando el oxígeno se encuentra unido a 2 carbonos y están como en el intermedio de una cadena carbonatada. En este caso se empieza a nombrar de izquierda a derecha, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la cantidad de carbonos que se encuentren a los extremos. Pero acá también tenemos que aplicar la regla del alfabeto. Entonces, en este caso acá tendríamos un metil y acá tendríamos un etil que sería la ramificación de este oxígeno. Entonces, primero vamos a escribir etil, metil y le damos la terminación éter del grupo funcional. Pero también con este mismo C3H8O puedo formar un alcohol. Entonces puedo decir que tengo 3 carbonos y que al final, o mejor al principio, ¿cierto? O en uno de sus extremos encuentro el ion hidroxilo y se me convierte en un alcohol. Entonces yo digo 1, pro de 3 carbonos, ano de los enlaces sencillos y terminación ol para el alcohol. Entonces aquí tendríamos los isómeros de función, presentan la misma fórmula molecular, pero la ubicación de uno de sus átomos me puede hacer cambiar de función química de una molécula a otra estructuralmente. ¿Listo? Les propuse unos ejercicios para realizar. Eran unos cuadros en los cuales yo les daba un isómero, un compuesto químico, y usted tenía que buscarle los isómeros. Se supone que el número de cuadros tenía que ser el total de isómeros posibles que se podían formar con ese compuesto. Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar la cantidad de isómeros posibles para esa molécula que les propuse, ¿correcto? Les voy a proponer otros ejercicios y nos veríamos el día miércoles nuevamente, pero en Zoom, para desarrollar dudas de lo que usted no haya entendido por medio del video. Hasta pronto.